Estamos entonces grabando, estamos en el electivo de Filosofía Política de tercero medio, el día 13 de abril, ¿sí? Entonces, tenemos harto que hacer hoy. Hoy día vamos a trabajar en la metacognición y la autoevaluación. Ustedes saben que los trabajos se componen de tres partes, ¿no? El trabajo se compone de lo que hemos trabajado nosotros en las clases, más una metacognición, más una autoevaluación, ¿ya? Entonces correspondería hoy empezar a trabajar en la metacognición, ¿ya? Ahora, la metacognición no va a ser como era el año pasado, ¿no? En que eran las mismas preguntas, ¿no? Que hacían todos los ramos, que respondían ya de manera mecánica. Eso no servía de mucho. Ahora las preguntas metacognitivas están adaptadas a la asignatura, ¿ya? Entonces les voy a mostrar acá la pauta de evaluación y después les voy a mandar, ¿sí? Vamos a revisarla un poco. Esta es la pauta de evaluación con la que les voy a evaluar su trabajo, ¿sí? Entonces acá viene la evaluación del plan de trabajo, viene la metacognición y aparece al último la autoevaluación. Ustedes saben que en media cada una de estas cosas tiene un porcentaje. Plan de trabajo 34%, metacognición 33% y autoevaluación también un 33%. ¿Sí? Entonces, de los porcentajes de estas notas va a salir su nota final. Entonces vamos a ir revisando uno por uno las cosas, ¿eh? Primero, la evaluación del plan de trabajo la hicimos nosotros juntos, ¿no? En clase, cuando yo le iba preguntando qué debo evaluar de esto. Entonces puse todo eso acá en esta rúbrica y quedó así. Entonces vamos a revisar, ¿verdad? Actitudinal, el trabajo es ordenado y responde a todas las preguntas, ¿sí? Los puntajes van del 3 al 0, ¿sí? Esto obviamente lo reviso yo. Acá ustedes no se meten, ¿no? Conceptual, dice acá mapa. Realiza una síntesis correcta de los conceptos presentes en el capítulo 13 del Leviatán. ¿Sí? Sigue a continuación, semana uno, responde correctamente a las preguntas. Semana uno, las respuestas incluyen explícitamente los conceptos requeridos. Semana 2, las respuestas son coherentes con los contenidos estudiados. Semana 2, entrega explícitamente todas las razones solicitadas. Procedimental, es decir, de cómo hacen ustedes el trabajo. El mapa es colorido, el mapa es equilibrado en cuanto a dibujos e información. El mapa ocupa toda la hoja. Semana uno, todas las respuestas incluyen al menos una cita del Legrand de Hoff. Entre comillas, no es posible responder solo citando. Semana uno y 2, las respuestas se extienden un mínimo de 5 líneas y un máximo de 10. Y escribe claramente la pregunta, la semana y la actividad antes de cada respuesta, ¿sí? Eso sería la pauta de evaluación de los trabajos que hemos hecho en clases. ¿Tienen alguna duda sobre esta pauta de evaluación? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda sobre la pauta de evaluación del trabajo? Perfecto. Recordemos que el trabajo se compone de tres partes. La evaluación de los planes de trabajo, lo que hemos ido haciendo clase a clase, la metacognición y la autoevaluación, ¿sí? Entonces ahora vamos a pasar por la metacognición, ¿ya? La gracia de la metacognición es que ustedes mismos puedan saber más o menos qué es lo que están haciendo, qué es lo que no están haciendo y que sean conscientes de lo que ustedes mismos piensan, ¿ya? Más o menos la gracia de una metacognición. Entonces vamos a ver acá una explicación de las preguntas metacognitivas que ustedes van a tener que resolver también y entregar, ¿ya? Entonces aparece actividad sumativa, que quiere decir que tiene nota, ¿no? Tiene un porcentaje de la nota. Esta metacognición es de carácter sumativa y tendrá un porcentaje del 33% de la nota final de la unidad. Responde a las siguientes preguntas a partir de la pauta de evaluación. Entonces acá están las preguntas de la metacognición. Si ustedes se fijan, ya no son las mismas preguntas del año pasado. Y acá está la pauta con la cual yo voy a evaluar la respuesta de las preguntas de la metacognición. Entonces vamos por partes. Vamos a leer la número uno y vamos a leer la pauta también. Número uno, A. Explique a partir de los conceptos de estado de naturaleza y libertad la idea de convencionalismo moral. B. Luego responda.
¿Estás de acuerdo con el convencionalismo moral? Entrega al menos una razón para defender tu posición. C. Con respecto a tu posición, entrega un argumento para defender la posición contraria. ¿Sí? Acá tendríamos metacognición. Es decir, ustedes me van a dar su opinión sobre el convencionalismo moral. ¿Sí? Les pregunto que si están de acuerdo con el convencionalismo moral, van a tener que defender su opinión y posteriormente, con respecto a su posición, a lo que defienden en la B, van a tener que entregar un argumento para defender la posición contraria. ¿Sí? Ahí tendríamos entonces metacognición. ¿Sí? Vamos con la 2. La 2 dice, responda. A. ¿Tenían los indígenas americanos propiedad sobre las tierras americanas antes de la creación del Estado chileno? Escriba claramente su posición y entregue una razón para defenderla. B. En su respuesta, incluya los conceptos de Estado de naturaleza, soberano, ley y derecho. Y C. Entregue un argumento en contra de su propia posición. O sea, ustedes acá me van a dar su posición, su argumento, van a responder a partir de los conceptos que yo les estoy pidiendo y además van a entregar un argumento en contra de su propia posición. Acá en la anterior entregaban un argumento para defender la posición contraria, acá me van a entregar un argumento en contra de su propia posición. ¿Sí? La 3 dice lo siguiente, la pregunta metacognitiva 3 dice responda. ¿Qué ideas jovesianas siguen teniendo validez o sentido en la actualidad? Desarrolle al menos dos y relaciónelas con ejemplos actuales, concretos. O sea, según ustedes, me van a decir qué ideas jovesianas siguen teniendo sentido en la actualidad. Van a entregar dos y van a relacionar las dos con ejemplos actuales y concretos. En la B van a hacer algo parecido, pero al revés. ¿Qué ideas jovesianas no siguen teniendo validez o sentido en la actualidad? Desarrolla al menos dos y relaciónelas con ejemplos concretos. ¿Sí? Y la pregunta 4 que se parece más a las preguntas que aparecían en la metacognición el año pasado, dicen lo siguiente. Responda a cada una de las siguientes preguntas relacionando sus respuestas con el objetivo de aprendizaje, conceptos fundamentales y o con actividades realizadas durante estas 3 semanas. ¿Qué aprendí? Entregue un ejemplo. ¿Qué fue lo que más me costó? ¿Qué podría hacer durante la siguiente unidad para superarme? ¿Para qué podría servir lo que he aprendido? Entregue algún ejemplo concreto. Entonces usted, antes de resolver cualquiera de estas preguntas, pongamos que están resolviendo la uno, antes de empezar siquiera a contestar la uno, van a ir a la pauta de evaluación, ¿sí? Y van a ver los criterios con los que yo voy a evaluar la pregunta uno. Entonces dice, pregunta uno, A, explica lo solicitado a partir de los conceptos requeridos. B, responde y entrega una razón relevante y coherente. Si ustedes ven acá, yo en la uno les pido razones, ¿no? Entrega al menos una razón para defender tu posición. Si ustedes me dicen, yo estoy de acuerdo con el convencionalismo moral, porque hoy es lunes, digamos, esa razón que ustedes me están dando ahí no tendría nada que ver, no sería coherente con respecto a la pregunta, ¿no? Tanto si ustedes me dan cualquier razón que no tenga nada que ver, digamos, se perdería en 3 puntos, ¿sí? No están entregando una razón relevante y coherente. Esto lo voy a juzgar yo, ¿sí? Seguimos. Entrega un argumento relevante y coherente para defender la posición contraria. De nuevo, si ustedes me entregan cualquier argumento que no sea ni relevante ni coherente, tendrían 0 puntos, ¿no? Pregunta 2. Responde de manera clara, citando su posición, y entrega una razón. Incluye en su respuesta los conceptos requeridos. Entrega un argumento relevante y coherente en contra de su propia posición. Pregunta 3. Desarrolla las dos ideas e incluye 4 ejemplos concretos relevantes. Desarrolla las dos ideas e incluye 2 ejemplos concretos relevantes. Pregunta 4. Responde a la pregunta A, relacionando su respuesta con el objetivo, actividades y o conceptos fundamentales. Después responde a la pregunta B, lo mismo. Responde a la pregunta C, lo mismo también, ¿no? Es decir, esto es otro trabajo, ¿sí? Estaba pensando también acá en incluir un apartado de que las preguntas, las respuestas a las preguntas metacognitivas tengan un mínimo también de extensión. ¿Qué les parece eso?
¿Algún comentario sobre la metacognición y la pauta para revisar la misma? ¿Les parece si incluimos un apartado de extensión mínima para las respuestas a las preguntas metacognitivas? No, profe, dice ahí. Claro, lo que pasa es que si no lo hacemos, van a llegar las típicas respuestas en dos líneas, digamos. ¿Sí? Siempre esas respuestas son incompletas. ¿Ya? Ahí alguien cree que sí. ¿Me pueden hablar por el micrófono mejor para que lo hablemos eh, más personalmente? ¿Tienen micrófono? ¿Por qué me pueden Yo hablar creo por que sí, micrófono? profe. Ahí, Aline, déjame subir el volumen acá de mi... Ah, ya está todo arriba. Dime, Aline. Yo creo que sí, porque así tendríamos una idea de lo mínimo que necesitamos. ¿Ya? Mucho más argumentos, más razones. Ponemos un mínimo de extensión. Por ahí dicen que sí, los que dicen que no. Acá Maura decía que no. Deme sus razones, Maura. Maura está por ahí. Bien. Nadie defiende entonces la posición de que no hay que poner un mínimo. Un mínimo de 5, dice Lucas, proponen 5 líneas. ¿Ya? ¿Qué les parece el mínimo de 5 líneas? Igual que en la otra respuesta. Es que a veces las respuestas no se extienden, pero porque no es necesario. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ahora, claro, lo que trato yo de hacer poniéndole un mínimo es precisamente que ustedes desarrollen más su idea, ¿sí? Porque me interesa que desarrollen su idea, digamos, ¿sí? La filosofía usualmente es algo que se lee y es algo que también se escribe. Entonces también a mí me interesa que vayan desarrollando su idea, que vayan acostumbrándose, digamos, a escribir por parte, ¿sí? Entonces sí, a veces cuesta, digamos, llegar al mínimo requerido, pero cuando uno tiene claros los conceptos y cuando uno hace el trabajo así como en orden, digamos, me piden esto otro, voy a desarrollar tal idea, voy a desarrollar esta otra, muchas veces tiende a faltar espacio, ¿sí? Entonces lo que a mí me interesa con ese mínimo es que vayan desarrollando más su idea, digamos, en una extensión más o menos aceptable, ¿ya? ¿Les parece el mínimo de 5? Lo escucho. Perdón, estaba con el micrófono desactivado, ahora sí. ¿Qué les parece el mínimo de 4? ¿No? Porque algunos proponían 3, yo proponía 5, otros proponían 5. ¿Qué les parece el mínimo de 4? Díganme los que tengan micrófono, ¿ya? Para que hablemos así más mejor. ¿Qué les parece el mínimo de 4? Ahora tengan ustedes en cuenta, ¿sí, Constanza? 4 sí, puede quedar en 4. Ya, perfecto. En 4 entonces. Recuerden, sí, que las preguntas de la metacognición tienen que cumplir con todos estos requisitos, ¿no? Es decir, en 4 líneas tiene que estar todo esto que yo les pido, ¿no? Entonces, acá en la uno, digamos, Profe, tendrían que implicar A, B y C, y todo lo que A, B y C profe, incluye. ¿Sí, Constanza? pero sería, o sea, en 4 líneas hay que explicar todo eso, no es el mínimo En- para claro, explayarse más. sería el mínimo. Tendríamos que decidir el máximo. Yo creo que un máximo de 10 líneas estaría bien, digamos. Ah, ok. Pero mínimamente tendrían que tener un mínimo la respuesta de 4 líneas. Sí, porque ahora la estoy viendo y creo que no va a alcanzar todo eso en Claro, 4 líneas. claro. Todo esto en 4, yo creo que no mucho, digamos. Entonces, como un mínimo de 4 líneas, pero un máximo de unos 10. Entonces lo vamos a incluir acá, lo vamos a incluir acá inmediatamente. ¿Ya? Lo vamos a poner acá, lo incluimos de inmediato. Entonces el mínimo de 4 líneas y el máximo de 10. Vamos a dibujar acá.
Voy a poner acá extensión. Las preguntas, las respuestas. Entonces ahí estaríamos, ¿no? Entonces ahí también tendríamos 3, 2, 1 y 0, digamos. Si las respuestas no se extienden absolutamente nada, 0 puntos. Ahora, si se extienden más de 10, también tendrían descuento de puntos, ¿no? Es decir, si hacen una respuesta en menos de 4, descuento de puntos. Si la hacen de más de 10, descuento de puntos. Entonces, observemos, digamos. ¿Qué piensan de esta rúbrica? ¿Está adecuada? ¿No está adecuada? ¿Algún comentario sobre esta rúbrica, sobre la metacognición? Háganme algún comentario y la dejamos así. Miremosla de nuevo. Tenemos acá la metacognición. Lean un poco. Observemos de nuevo la rúbrica. 3 puntos, logra los objetivos de aprendizaje al 100%, es decir, tiene todo lo que se pide, tendría los 3 puntos. Si alcanza solamente un 80, es decir, si le faltó un poco, tiene solamente 2 puntos. Si alcanza menos de un 60, o sea, si la respuesta estuvo ahí nomás, digamos, si le faltan otras cosas, tendría un punto. Y si no responde, 0 puntos. Digamos. El año pasado, ustedes recuerdan que el puntaje mínimo era un punto en todo, ¿no? Ahora el puntaje mínimo va a ser 0, ¿no? Pasa el Profe, año entonces, anterior, ¿sí? ¿qué es lo que significa la C? No la entiendo bien. La C. Mm, Entrega un argumento relevante y coherente para defender la posición contraria. Vamos a ver entonces la pregunta. Esto era esta de acá, 1C. Con respecto a tu posición, entrega un argumento para defender la posición contraria. ¿Ya? Es decir, acá yo les preguntaba, explique a partir de los conceptos de Estado, naturaleza y libertad la idea de convencionalismo moral. Luego responda, ¿estás de acuerdo con el convencionalismo moral? Entrega al menos una razón para defender tu posición. Y acá en la C, con respecto a tu posición, entrega un argumento para defender la posición contraria. Entonces alguien podría decir, mi argumento para defender la posición contraria es que no me gusta, digo, ¿ya? Porque yo acá solamente les pongo, entrego un argumento para defender la posición contraria. Entonces alguien me podría poner eso tratando de evitarse el trabajo, ¿no? Me podría poner, mi argumento es que no me gusta, ¿ya? Entonces yo les puse esto acá, entrega un argumento relevante y coherente para responder la posición contraria. Entonces, no cualquier argumento es relevante y coherente. ¿Sí? Por tanto, ustedes no podrían dar cualquier argumento, como el ejemplo que les puse yo, sino que tiene que ser relevante, tiene que tener que ver con el asunto y tiene que ser coherente. Tiene que estar bien estructurado, no tiene que ser contradictorio, tiene que ser un argumento en realidad a favor de la posición contraria, etcétera. Eso me refiero con relevante y coherente. Ustedes no van a poder escribir cualquier cosa. Si me escriben cualquier cosa, digamos que no tenga nada que ver con el asunto, van a tener acá 0 puntos. ¿Sí? ¿Entienden? ¿O queda todavía duda? es que no hay duda en lo coherente y lo otro, es más ¿Ya? en ¿cómo se llama? La posición contraria. Eso no Ah, entiendo, sí, la posición ya, contraria. perfecto. Entonces, pasemos de nuevo acá. Yo acá les pregunto, le hago una pregunta abierta, ¿no? ¿Estás de acuerdo con el convencionalismo moral? Ahí ustedes me dicen si están de acuerdo o no están de acuerdo. Yo no voy a juzgar si ustedes están de acuerdo o no. Yo lo que les pido es que me digan si están de acuerdo y que me entreguen una razón para defender su propia posición sobre si están de acuerdo o no están de acuerdo. Entonces, si ustedes están de acuerdo con el convencionalismo moral, van a entregar un argumento a favor de alguien que no esté de acuerdo con el convencionalismo moral, que es la posición contraria. O sea, si ustedes están de acuerdo con esto, van a entregar un argumento a favor de la posición contraria, que no estarían de acuerdo con el convencionalismo moral. O si ustedes están de acuerdo
o no están de acuerdo con el convencionalismo moral, van a entregar un argumento a favor del convencionalismo moral. A eso se refiere este ejercicio. Esto de acá sería lo metacognitivo de por sí, digamos. El pensar razones contrarias a las mías, eso es hacer metacognición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo conscientes de cuáles son nuestras propias posiciones y las debilidades de nuestras propias posiciones. ¿Sí? ¿Se entiende un poco más ahora o todavía no queda claro? Dígame, Constanza. Ya, ahora sí. Claro, si ustedes se fijan, acá les pregunto lo mismo, en la número 2. ¿Tenían los indígenas americanos propiedad sobre las tierras americanas antes de la creación del Estado chileno? Acá, de nuevo, yo les pregunto su opinión. Deme su opinión y entregue una razón para defender su opinión. En su respuesta me tiene que incluir los conceptos y acá le pregunto de nuevo. Entregue un argumento en contra de su propia posición. O sea, acá la me va a decir cuál es su posición y acá usted va a tener que entregar un argumento en contra de su propia posición. O sea, mi posición, por ejemplo, es que sí, si tenían propiedad, por bla, 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 tales razones, entonces acá usted me va a entregar un argumento en contra de la posición que usted misma defiende o que usted mismo defiende. ¿Sí? De nuevo, ¿por qué eso sería hacer metacognición? Simplemente porque para responder esta pregunta, nosotros tenemos que hacernos conscientes de la posición que nosotros estamos defendiendo y de las posibles críticas que puedan darse a nuestra propia posición. Eso se hace mucho en filosofía. ¿Ya? Esto está adaptada esta metacognición a filosofía. En filosofía uno todo el rato defiende posiciones, ¿sí? Uno todo el rato está defendiendo cosas. Y los del bando contrario están atacando tus posiciones, digamos. Entonces uno tiene que tener muy clara su posición, los argumentos que defienden la posición que nosotros defendemos, y uno tiene que también tener muy claras las críticas que se le hacen a la posición que nosotros defendemos, digamos. Si nosotros no hacemos el ejercicio, esto de filosofía no tendría nada, digamos. Sería simplemente dogmatismo político o dogmatismo religioso, digamos. Tenemos que tener nosotros claras las posiciones que defendemos, los argumentos que usamos para defenderlas y las posibles críticas que nos pueden hacer. ¿Ya? Así se estudia filosofía. Estudiamos problemas, estudiamos posiciones y estudiamos razones a favor y en contra. ¿Sí? ¿Se entiende un poco más el asunto y el sentido de las preguntas? ¿Ya más o menos claro algún comentario? Maura, Sofía, Aline, Constanza, Eric, ¿se entiende el asunto de la metacognición o no se entiende tanto? Sí, profe. Sí se entiende. Sí, se entiende, bien. Perfecto. Entonces, ahora pasamos a la autoevaluación, ¿ya? Porque recuerden que el trabajo se compone de tres partes, ¿no? Viene el plan de trabajo, viene la metacognición y viene la autoevaluación. Entonces, acá también está la autoevaluación, ¿ya? Entonces, acá lo mismo, 3, 2, 1, 0. 1. He avanzado clase a clase en las actividades propuestas. Participé activa y efectivamente en el desarrollo de la actividad propuesta por el profesor, haciendo preguntas y participando activamente en clases. Mostré interés en los temas desarrollados en clases. Comprendí los conceptos fundamentales de la teoría política de Hobbes. Estado de naturaleza, sociedad civil, estado de guerra, derecho, ley, ley natural. Comprendí las razones fundamentales expuestas por el autor para argumentar a favor de la necesidad de un estado absoluto y podría explicarlas si el profesor me lo pide durante las clases, ¿sí? El año pasado teníamos nosotros que en las autoevaluaciones prácticamente todos se ponían un 7, ¿no? Entonces acá están estos pequeños detalles, ¿no? Sobre esto, sobre este asunto, ¿sí? Diría acá la otra, la 6, puede reflexionar fácilmente los conceptos estudiados, puede relacionar fácilmente los conceptos estudiados con algunos hechos y problemas relevantes de la realidad nacional y podría incluso explicar al menos dos relaciones si el profesor me lo pide durante las clases. Yo pedí ayuda cuando lo necesité, leí las páginas asignadas del texto El Leviatán a partir de las instrucciones entregadas. Desarrollé la guía en mi cuaderno o Word, cuidando mi letra, ortografía, procurando ser ordenado. ¿Sí?
Volvamos atrás quizá. No, estábamos bien. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Les parece? ¿No les parece? ¿Algo que agregar? ¿Algo que quitar? ¿Algún comentario? Cualquiera. Profe, Sí, si no se hacía en el Word, también se podría hacer ¿cómo se llama esto? Cuaderno. claro, sí, lo que pasa es que yo tengo que pensar que a lo mejor alguien no tiene en este momento el computador, digamos, ¿sí? Por cualquier situación relacionada a la pandemia, quizá alguien no tenga por ahí el computador, o quizá alguien por ahí tenga computador y dejó los cuadernos en otra parte, digamos, como le haya pasado al compañero, no me acuerdo a quién, en la clase anterior. Entonces voy a dar esa libertad, ¿ya? No sé si les parece, digamos, no sé si te parece, Constanza, te parecen buenas las razones. No, sí, está bien. Ya. No sé si alguien más tiene algo que decir sobre eso, que de ello esa libertad, digamos, pensando no por ahí en algún problema que tenga alguien en particular. Porque claro, imagínate que alguien en este momento no tenga computador o comparta el computador con el hermano chico o con los papás que también tienen que trabajar, etcétera. Entonces, antes de que se estresen, digamos, por ese asunto, que no sería culpa de ustedes, digamos, mejor darle la libertad que lo hagan donde puedan mejor, sea en el cuaderno o en Word, ¿ya? No sé si dice Luca acá, sí está bien, profe, dice Luca. Entonces quedamos así. No sé si tienen algún otro comentario con respecto a eso, que me pueden decir ahora o callar para siempre. Digan ahora o callen para siempre. ¿Quién decía eso? ¿De dónde viene esa frase? ¿De un juego o algo así? ¿Aline? ¿Tiene el micrófono abierto? Sí, De esta curita. metacognición ¿Ya? va a aplicar para todos los trabajos. ¿Cómo no entiendo, Aline? ¿Lo La entendí un poco más metacognición fuerte? va a aplicar para todos los trabajos. Un poco más fuerte, ¿sabes que no te escucho, Aline? La metacognición se va a aplicar para todos los trabajos. La metacognición se va a aplicar para todos los trabajos. ¿A qué se refiere con eso? La metacognición son estas preguntas que aparecen acá. Esto es la metacognición. Usted me responde esto, esta es la metacognición. Y lo vamos a evaluar con esta rúbrica que aparece acá, que estábamos mostrando al principio del clase. Esto es la metacognición. No sé a qué se refiere con si se aplica o no a todos los trabajos. No sé si me puede explicar para entenderle. Por ejemplo, el año pasado, ay, perdón, es que sí, el año pasado ¿Ya? teníamos que hacer la metacognición para cada trabajo que presentáramos, porque obviamente vamos a hacer más trabajo durante el año. Ah, sí, sí. Todos los trabajos calificados tienen que tener estas tres partes. Todo trabajo calificado que ustedes hagan va a tener estas tres partes. Va a ser una evaluación del plan de trabajo, es decir, de la tarea en sí, va a tener una metacognición y va a tener una autoevaluación. ¿Ya? Todos los trabajos van a tener estas tres partes. ¿Sí? Antes no era así, ¿no? Antes de las reformas, digamos, y de las decisiones también que se han tomado en el colegio. En mis tiempos, por ejemplo, en mis tiempos uno entregaba un trabajo, digamos, y listo, eso era todo, digamos. ¿Sí? Ahora se piensa que esto de la metacognición es muy positivo para el aprendizaje. Hay estudios al respecto también que así lo afirman. Al parecer, los estudiantes aprenden más cuando realizan preguntas metacognitivas. Hay estudios con respecto a algunas cuestiones de matemáticas, por ejemplo, en que ponen a un grupo de estudiantes a hacer preguntas clásicas que no son metacognitivas y ponen a otro grupo a hacer preguntas que sí tienen metacognición y los resultados indican que los estudiantes aprenden más cuando hacen metacognición que cuando no lo hacen. ¿Ya? Entonces, por esas razones, que se trata de incluir la metacognición. Es un asunto que tiene que ver con la pedagogía, digamos, como ciencia empírica. ¿Sí? Que te dice, al parecer, el estudiante aprende más cuando hace metacognición que cuando no la hace. ¿Ya? En todo caso, en mis tiempos no se hacía esto así, digamos, no se le llamaba metacognición, pero los profesores igual nos ponían preguntas metacognitivas sin saber que eran metacognitivas, digamos. O sea, sin saber nosotros que eran metacognitivas. A ustedes les estamos diciendo, miren, existe algo que se llama metacognición, al parecer los estudiantes aprenden más resolviendo preguntas metacognitivas, y más encima nosotros vamos a declarar acá
cuáles son las preguntas metacognitivas para que el estudiante eso lo tenga claro, ¿sí? Entonces, cada profesor adapta a su ramo. Yo elegí este tipo de pregunta metacognitiva porque se adapta más a filosofía. Como nosotros trabajamos con argumentos, digamos, entonces les puse esta. Entrega un argumento para defender la posición contraria, entrega un argumento en contra de tu propia posición, como explicaba anteriormente. Esto, para responder estas preguntas, nosotros deberíamos estar bien conscientes de cuál es nuestra posición que defendemos y cuáles podrían ser las posibles críticas a nuestra posición. Y a veces uno, estudiando las posiciones contrarias, uno se cambia de bando. A mí me pasaba varias veces con temas filosóficos, digamos, que en mucha argumentación, a veces me convence una posición, pero tengo que estudiar también las posiciones contrarias, y la posición contraria me termina convenciendo, digamos, y me cambio de lado, digamos, me cambio de bando. Eso no tiene nada de malo, digamos, de esto es súper bueno. Ojalá les pase. Acá también tenemos las preguntas metacognitivas más generales, que no tienen que ver ya con el ramo, que es qué aprendí, entrego un ejemplo, qué fue lo que más me costó. Esto es importantísimo para estudiar, para tener una metodología de estudio. Cuando yo estudio, digamos, siempre me hago resúmenes, mapas de cosas, siempre trato de explicar las cosas que estoy estudiando. Siempre me pregunto eso, ¿qué es lo que no entiendo? ¿Qué es lo que yo no podría explicar, digamos? ¿Sí? Porque así puedo ir y estudiarlo de nuevo. ¿Sí? Me pasa mucho cuando estudio personalmente. Ahora también ahí hay un detalle, un dato. Si ustedes quieren estudiar metodologías de estudio, en YouTube está lleno de tipos que te enseñan metodologías para estudiar, ¿ya? Pero esa pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué fue lo que más me costó? Que ustedes sean conscientes de que les cuestan cosas. Porque si ustedes son conscientes de que les cuesta algo y reconocen que les cuesta algo, entonces van a haber menos razones para no estudiar más eso. Van a ser conscientes de algo que todavía les cuesta, ¿sí? Y eso es muy bueno al momento de estudiar. Lo peor que puede hacer un estudiante es creer que se las sabe todas, por decirlo así. ¿Sí? Eso es lo peor que se puede hacer. ¿Sí? Acá entonces tendrían ustedes que reconocer, esto me cuesta, esto otro no me cuesta, y acá les pregunto yo, ¿qué podría hacer durante la siguiente unidad para superarlo? ¿Sí? ¿Tienen alguna otra duda o algún otro comentario? ¿Se entiende el sentido de la metacognición, Profe, Sofía? Sí, Sofía. este trabajo, o sea, esta metacognición se manda, ¿está en el plan de trabajo o lo va a mandar usted? Esto de la metacognición se supone que ahora todo se muestra acá. Yo he mostrado el plan de trabajo acá, he mostrado la metacognición acá, pero este documento yo se los voy a mandar, ¿ya? Después como a la 1:30, 2, digamos, se los voy a mandar. Los planes de trabajo son los que hemos ido desarrollando clase a clase, ¿ya? Este es el plan de trabajo de la semana pasada, este es el plan de trabajo de la otra semana, hay que estar las preguntas, No, yo decía si está el mapa. estaba junto con el plan de trabajo, Ah, ¿no? no, no, ahora en los planes de trabajo ya no se entrega nada. Acá está el plan de trabajo del electivo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, acá solamente se dan unas instrucciones generales. Revisaremos el trabajo de la semana anterior, comenzaremos a resolver las preguntas metacognitivas, listo, nada más. Eso es lo que aparece en el plan de trabajo. Ustedes se fijan en los otros ramos también. Ahora la instrucción es esa, ¿no? Acá el profe Víctor no les pone reforzar conceptos de potencia, escribir en su cuaderno las propiedades, resolver 3 ejercicios, pero acá no les da cuáles son los ejercicios, ¿no? Eso se muestra todo en clase, ¿ya? En el plan de trabajo sale mínimamente lo que vamos a hacer hoy día, pero ya las preguntas y estas cosas no vienen acá, ¿ya? Todo se entrega en clase. Pero yo este documento se los voy a mandar. Encuentro que es importante que ustedes tengan esto. Entonces, como a la 1:30, 2, digamos, cuando yo deje de hacer clase, hoy, les voy a mandar esto. ¿Sí? Para que ustedes lo tengan también y no tengan duda de qué cosa va a ser lo que se les va a evaluar, ¿ya? ¿Alguna otra duda? No, profe. No. Queda claro entonces también la fecha de entrega, 16 de abril. Eso corresponde al día viernes, ¿ya? Entonces tienen todo el viernes para entregarme el trabajo. Por supuesto, si ustedes han ido avanzando en los trabajos clase a clase, solamente estarían debiendo la metacognición y la autoevaluación y nada más. Si es que ustedes no han trabajado clase a clase, se les va a ir la cosa cuesta arriba, ¿no? Como les advertí ya hace mucho. Ustedes se fijan, acá yo en actitudinal no les puse el trabajo se ha entregado a tiempo,
¿sí? Adivinen por qué no les puse punto por entregarlo a tiempo. Adivinen por qué no les puse un apartado de entrega a tiempo. Eso es simplemente porque absolutamente todos los que entreguen van a entregar el día viernes. ¿Ya? No se van a recibir trabajos atrasados. O sea, si ustedes me entregan a las 00:00, digamos, del día sábado, ese trabajo ya no se va a recibir. ¿Sí? Vamos a ver la pregunta que tenía acá Lucas. ¿Se puede entregar antes o específicamente el viernes? Me entregan todo junto. Lo podrían entregar antes, pero todo junto. ¿Ya? Lucas, tú parece que me entregaste algunas cosas, digamos, pero venían en dos correos, venían mezclados con el trabajo de plan común, era todo un desorden. ¿Ya? Disculpa por exponerte de esta forma, pero no se les vaya a ocurrir mandar el trabajo en correos diferentes, tampoco se les vaya a ocurrir mandarme el trabajo mezclado con el trabajo de plan común. ¿Ya? Eso es un desorden. Entonces, entreguen todo junto, ¿ya? Todos los trabajos juntos, puede ser antes, pero todos juntos. Y van a tener que especificar bien, ¿ya? Van a poner acá en asunto cuando ustedes mandan un correo, ¿no? Le aparece acá redactar acá no le ponen el profe, qué sé yo, ¿sí? Y le ponen en asunto, trabajo, filosofía política, completo, ¿ya? Así, ¿ya? Y le ponen también completo, curso, cuarto o tercero A, ¿ya? Porque ustedes saben que hay dos terceros. Si usted no me pone el curso, yo tengo que ir a buscar la lista, tengo que ir a revisar, etcétera, etcétera. Entonces acá con asunto, digamos, y con nombre y con letra del curso. ¿Ya? ¿Alguna duda antes de empezar a trabajar? Ahora entonces empezarían ustedes a trabajar en las preguntas metacognitivas. ¿Ya? Si pueden, ahora mismo en este mismo momento saquen una captura de esto para que tengan las preguntas. ¿Ya? Saquen una captura si quieren también de la rúbrica, ¿sí? Y comienzan a trabajar. Y yo les voy a mandar esto después, ¿ya? Porque ahora desde este correo que tengo abierto acá, el correo en donde me meto para hacer las clases, no tengo acá sus correos registrados. Entonces no les puedo mandar el mensaje ahora. No les puedo mandar eso ahora. Empiezan entonces a trabajar, ¿ya? En la metacognición o a terminar lo que no han terminado, si es que no lo han hecho. ¿Ya? Le he dado harto tiempo, nadie lo ha obligado tampoco a conectarse en las tardes, entonces también han tenido el tiempo de la hora de las tardes. Entonces ahora aprovechen de trabajar, les quedan 20 minutos. Empiecen al menos con la uno, ¿ya? ¿Me están escuchando? Díganme que sí para saber que están ahí. Sí. ¿Están ahí? Sí. ¿Sí? Empiezan entonces a trabajar, ¿ya? Si es necesario que les muestre la rúbrica, me dicen, ¿ya? Empiezan ahora a trabajar con esto, ¿ya? Y volvemos acá, nosotros nos vamos a las 9:30. A las 9:25 volvemos un poco para ver cómo les fue, si pudieron hacerlo, si no pudieron hacerlo, si es que están muy atrasados, etcétera. Entonces volvemos a las 9:25, ¿ya? Empieza.
Son las 9:25, volvemos acá. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Aline, si se le descarga el computador, no importa, ¿ya? ¿Alcanzaron a hacer algo o no alcanzaron tanto? Muy com- Ahora sí, volví. Se me cayó el internet. ¿Me escuchan? sí, ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Alcanzaron a hacer algo? Muy difícil, muy sencillo. Un poco. Pero ¿Cómo? alcancé a hacer un poco. Ya. Seguramente la próxima clase también demos tiempo para trabajar en esto, ¿ya? Recuerden también que tienen sus horas de trabajo en casa, que tienen esa hora también de consultas, que en realidad nadie la ocupa mucho, entonces eso también yo considero que es tiempo para hacer la metacognición. No sé si tienen algún comentario con respecto a la metacognición. El concepto este de convencionalismo moral creo que está en el video de Thomas Hobbes, parte uno. También está en los canales de sus respectivos cursos. Si no recuerdan bien lo que era el convencionalismo moral, lo pueden repasar en alguno de esos videos también, ¿ya? ¿Algún otro comentario por ahí? ¿Alcanzaron a hacer algo? Aline, antes de que se le descargue el computador. Lucas, ¿algún comentario, Lucas? ¿Alcanzó a hacer algo? Sí, Aline. Yo alcancé a responder un poco la 2A La 2A. A ver, vamos a ver la 2A. de los indígenas americanos. Ya, perfecto. ¿Está muy complicado el asunto o se puede hacer, digamos? Está como bien, adecuado a lo que hemos estudiado. A mi parecer está bien porque conozco un poco el contexto de lo que me explica usted, Ya, derecho, propiedad, soberano y todo eso, ujú, y porque encuentro que hasta el día de hoy es una pregunta súper latente. perfecto. Está muy bueno entonces ese comentario, ¿no? Acá les puse, creo, claro, ¿qué ideas jovesianas cree usted que siguen teniendo validez, ¿no? Entonces ahí usted si piensa eso podría desarrollarlo esto también acá, ¿no? Dando ejemplos, no hay ningún problema. ¿Algún otro comentario antes de irnos? Ya quedan solamente 2 minutos, entonces vamos a dejar esto hasta acá. Traten de avanzar, ¿ya? Para que en la próxima clase me puedan hacer preguntas. Durante la próxima clase también les voy a dar un tiempo para trabajar en esto. También van a tener las horas de consulta. Ahora, si ustedes miran igual su plan de trabajo, nosotros en la próxima clase también deberíamos empezar a trabajar con John Locke y la siguiente unidad, ¿ya? Entonces van a tener un tiempo, pero la siguiente clase no va a ser toda para esto, ¿ya? Vamos a dar vuelta a la página de Hobbes y vamos a pasar a John Locke. Entonces, eso sería todo por hoy. Traten de avanzar para que en la próxima clase tengan preguntas. Y nos despedimos por hoy. Cuídense harto, que estén muy bien. Sí, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao, Chao, profe. chao.